y acabar la coalición. Acabar la coalición, darles un tiro de gracia al Verde y al PT, dice Raimundo. ¿Puede Morena hacer eso? No, porque hay que leer el contenido de la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum. Pero la verdadera razón por la cual votan en contra de la reforma es porque a quien quieren salvar es a sus élites partidistas. Viri lo dijo como es. El PT y el Verde protegieron sus intereses partidistas y nada más. Ellos denominan el plan B, pero que a mi parecer es el plan D. Abrimos contigo. Bueno, un día importante, un parteaguas, pienso, para la historia moderna, la historia contemporánea de Morena y de sus coaliciones. Nunca habíamos observado una rebeldía, digamos, de esta naturaleza en los aliados de Morena. El Partido Verde ya había votado en contra de la reforma energética de López Obrador en el Senado, pero ese es el único precedente que yo pude encontrar de algo similar. Y aún así, incluso en ese momento, el Verde lo vota a favor en la Cámara de Diputados. ¿De qué nos habla esto? Yo diría que de tres importantes cosas. Por un lado, el crecimiento de los aliados de Morena, su empoderamiento, hasta cierto punto su soberbia, porque ellos sienten que pueden continuar creciendo con o sin Morena. Y esto basado pues en el hecho de que ellos han conquistado ciertos bastiones territoriales, el Verde, San Luis Potosí, Quintana Roo, y yo creo que el Partido del Trabajo en parte pues animado por los buenos resultados que tuvo en la última elección local de Veracruz. Segundo punto de alta relevancia es el hecho de que pues, se percibe que hay mucha mayor pluralidad dentro de la coalición gobernante de la que habíamos aceptado. Creo que el análisis político había pues clasificado de homogénea a la coalición gobernante. Se había dicho que vivíamos en un país que había perdido su pluralidad, en un país autoritario, dictatorial. Y pues bueno, lo que esto demuestra es que probablemente ese análisis era errado. Hay mucha más diversidad, tanto dentro de Morena como entre sus aliados, diversidad ideológica, diversidad de objetivos, y hay muchísimas más desobediencias. Y finalmente enfatizaría el contenido específico de la reforma que es rechazada, porque los aliados de Morena y los partidos de oposición dicen que es una reforma inherentemente autoritaria. Pero la realidad es que su principal ingrediente consiste en algo profundamente democrático, que es tratar de derribar el poder que tienen las cúpulas partidistas en la forma en la que se hace política en México a través de las listas de plurinominales. Esa es la esencia de la reforma de Claudia Sheinbaum y esa es la razón por la cual la rechazan, porque quieren continuar protegiendo a los líderes de los partidos y cada partido tiene su líder y todos conocemos su nombre. Entonces creo que también hay que rechazar esta idea de que la reforma era autoritaria, porque en realidad la reforma promovía una forma directa de deshacerse de la parte más autoritaria del sistema de partidos, que son sus cúpulas. A ver, a mí me parece autoritaria la reforma, no considero ni a los aliados, mucho menos a las oposiciones. Pero es distinto cómo se negocia una reforma que su contenido. La trataron en el 19, la trataron en el 22, la trataron en el 23, la intentan en el 26 y van por la quinta. Sí, pero esta era una reforma diferente, hay que reconocer a las que vino anunciando López Obrador, pero de todas maneras, yo creo que todavía no se puede dar el desenlace final de esta reforma, si es autoritario o no, hasta que no veamos el plan D, como tú lo dices. Porque si tratan de pasar lo que no pudieron pasar como reforma constitucional en unas reformas en leyes secundarias, escudándose en que luego la Suprema Corte, que ahora es de ellos, no se las va a echar para atrás, perdón, pero ahí por lo menos tu servidor va a decir esto es una reforma autoritaria, porque no trataron de hacer lo que no tuvieron de votos en las cámaras para cambiar la Constitución, y yo creo que sí es una derrota a la presidenta. Yo creo que la presidenta, por más que diga, pues yo ya cumplí, yo prometí eso, no pasó, ni modo, yo me siento satisfecha. Pues no, los políticos tienen que dar resultados. Sí. Y además, no dio resultado, pero además, perdón que lo diga, pero la comparación con su antecesor le pesa mucho a la presidenta, porque resulta que su antecesor pasaba todo sin que le cambiaran una coma. Veo que disientes, Leopoldo. Sí, yo no veo una derrota para la presidenta en esto. Era un resultado absolutamente cantado. Me parece que la derrota hubiese sido haber cedido, digamos, a las presiones, intereses o deseos del Partido Verde y el Partido del Trabajo. La presidenta hizo la reforma que quiso y sabiendo el resultado que iba a tener, por cierto. Pensando que este es un, digamos, un tema que le hereda López Obrador. Que le hereda con unas características muy distintas a lo que termina siendo esta reforma. No tiene nada que ver con lo que planteaba López Obrador. Pero de todos modos es una herencia, que ella cumple con esto, que es como una especie de cosita descafeinada, ¿no? Y después, en donde ella sí se firmemente decide no ceder ante el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Por cierto, de todos los coordinadores que se expresaron hoy, la verdad me quedo con el del Partido del Trabajo nuevamente,
Lo digo porque ya alguna vez habíamos hablado, porque él defendió abiertamente la necesidad de los partidos. Y me parece que, digo, independientemente que tienen un liderazgo que no se ha cambiado en no sé cuántos años, creo que desde su fundación. Desde su fundación, pero bueno, eso les quita bastante legitimidad. Pero lo que decía es la necesidad de que sí existan partidos, porque venimos de un régimen donde los partidos monopolizaron, y él decía, tampoco pasemos en que nada más hay ciudadanos y ya no existen plataformas, objetivos, etcétera. Insisto, era un buen discurso deslegitimado por su historia, pero interesante. En el fondo estamos hablando de asientos y de dinero. Y si alguien se asoció con el Verde y con el trabajo, fue Morena. Digo, no, hasta donde se Ahora, no tanto asientos, porque yo entiendo el rechazo del Partido Verde y del PT a esta reforma, sí, porque a favor de un voto por la sobrevivencia. Sí. O sea, básicamente, entonces, así como partido, no por defender una u otra curul o escaño, es un voto de sobrevivencia. Y de sobrevivencia es porque muy probablemente de haber aprobado junto con Morena esta reforma, pues pierden el registro. Y que este discurso de yo ya cumplí porque la presenté y la rechazaron es inaceptable. Porque es cierto lo que dice Leo. O sea, están para dar resultados, no para ofrecer promesas, y si la promesa no se concreta, entonces yo ya cumplí, la culpa no es mía. No, sí, la culpa es tuya. Esa parte, sobre todo lo de los plurinominales, que era esencial, no se va a hacer. Ahora, hay otra hipótesis, que ella se embarca en todo esto para presentar el plan B y llevarlos al Partido Verde y al PT al extremo, decirle, pues, nos tienen que apoyar, aunque no necesita su voto para apoyar una ley secundaria, y quizás en ese momento dar un tiro de gracia al Partido Verde y al PT y acabar la coalición. Acabar la coalición. ¿Puede Morena hacer eso? No, porque hay que leer el contenido de la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum. La reforma, tal cual se presentó, no cambia la fórmula de asignación de los curules de la Cámara Baja, de diputados. Eso quiere decir que no es verdad que los partidos pequeños, ni el PT, ni el Verde, ni ninguno otro desaparecerían, porque ellos continuarían teniendo exactamente el mismo número de curules que tienen actualmente. Siempre y cuando tuvieran más del 3% de la votación. El PT y el Verde están tratando de decir que desaparecerían para justificar el votar en contra de la reforma. Pero la verdadera razón por la cual votan en contra de la reforma es porque a quien quieren salvar es a sus élites partidistas, un grupo de 2 o 3 señores en su mayoría que comandan a los partidos, que los han comandado desde su fundación, y que tienen a un grupo de políticos que los apoya, porque esa es la forma en la cual se ha hecho política en México. Tú tienes que quedar bien con el líder de tu partido, de hecho tienes que quedar mejor con el líder de tu partido que con los propios votantes para poder acceder a un puesto de representación popular. Esa es la realidad. Hay otro tema aquí importante. Estamos trazando la genealogía de la reforma electoral de Sheinbaum a lo que hizo López Obrador, pero en realidad estas dos reformas son categóricamente distintas. No. La reforma de López Obrador tenía por... ¿Puedo hablar y dar mi punto de vista? Gracias. Sí, bueno. La reforma de López Obrador tenía por fundamento concentrar el poder y tenía por fundamento hacer crecer a Morena y sí crear un partido de Estado. Por eso incluso sí se llegó a hablar durante ese momento de reducir a casi cero la representación proporcional. La reforma de Claudia Sheinbaum es completamente distinta y lo que busca es deshacerse de las élites partidistas, porque ella misma padece a las élites partidistas. Las propias élites partidistas de Morena juegan ocasionalmente en contra de la presidenta. Ella no puede avanzar su agenda con esta forma de hacer política. Entonces realmente son dos objetivos diferentes de las dos reformas. Las dos se trazan y se llaman igual, pero los objetivos son completamente distintos. Sí, ya lo habíamos comentado en otros videos. El PT y el Verde no tuvieron empacho en darnos las 40 horas laborales, en regresarnos el agua, en hacer la reforma judicial. Pero cuando ya tocaron sus dineros, ahí ya no les gustó y salen con argumentos estúpidos como Reginaldo Sandoval, que dice que no cree en la encuesta de ENCOL, donde más del 80% queremos la reforma electoral porque dice que las preguntas están mal planteadas. Dice, es como si te preguntaran, oiga, ¿quieres que ya no existan los impuestos? Y van a decir todos, claro que no queremos impuestos. Eso es burlarse de nosotros, como dijo la presidenta Sheinbaum. El PT y el Verde no necesitan firmar en el 27 un acuerdo de que sí o sí van a aprobar una reforma electoral. Lo firmaron en el 24. Es más, te digo otra cosa que no he dicho en otros videos. El PT y el Verde andan, como bien dijo Viri, andan con la arrogancia de que ellos son autónomos y están creciendo. Muchísimos de nosotros, no sé tú, por favor corrígeme,
Muchos votos que tiene el PT y el Verde no son de sus bases, son de nosotros. ¿Por qué votamos por esos partidos? Porque dijo López Obrador, no voten solo Morena, porque no nos permiten tener más de 300 diputados. Es como un cantarito que se llena de agua. Entonces tienes que variar. Por ejemplo, senador Morena y diputado del PT. Y es lo que hicimos para que creciera la alianza. Y ahora andan dando vueltas por todo el país diciendo que están protegiendo a México. Ahora resulta que el PT y el Verde están salvando a la República, cuando yo voté precisamente por los aliados para que le ayudaran a Morena a sacar las reformas de gran calado. Y eso no lo han dicho en ningún medio de comunicación. Dicen, es que creció el Partido Verde y el PT por votos de morenistas como yo, obradoristas, que no tenemos nada que ver con el Verde y el PT, pero queríamos que le ayudara a Morena. Y no resultó. Le dieron la espalda al país. Dime qué piensas.